Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 21. Néstor Bussini. Néstor, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, bienvenido al programa de Cine Uruguayo. Bueno, un placer estar acá. Se demoró un poco, vamos a decir Sí, que se tuvimos demoró un problemas poco. de conexión, pero todo bien. Es lo que pasa con los estudios, ¿viste? Bueno, nada, la verdad que un gustazo, te veo hace años actuar en muchísimas películas, esto es un espacio para hablar de cine y de actuación y de diferentes roles que lo que hacen al cine, y me parecía buenísimo charlar contigo un poco y repasar un poco tu trayectoria y de cómo es que trabajás y todo lo que te ha venido sucediendo en los últimos años, que es una película detrás de la otra y eso se celebra. Sí, bueno, sabés que es en estas oportunidades en el que otro te pregunta de cómo o cómo desarrollás el oficio, cómo fueron pasando las cosas, que realmente te lo planteás así. No es que nunca pensás en eso, Mm, pero es como que digamos que si la pregunta no viene desde afuera, es difícil que vos te plantees algunas cuestiones más así como formales y a veces como que no tenés una única respuesta para eso. En realidad tenés que claro. empezar a procesar de cómo es y es lógico que no tenga una sola respuesta porque no hay una sola forma de... Obviamente no hay una sola forma de hacer las cosas, pero incluso para uno mismo, o sea, de repente hoy te digo una cosa y en otro momento lo veo desde otro punto de vista. Sí es verdad que yo tengo como una premisa desde los inicios que empecé a trabajar en la BCG que hoy estuvimos hablando antes de estar grabando, y una cosa que he aprendido es que siempre la siguiente función te la estás ganando en la que estás haciendo ahora, digamos, como que no hay nada seguro y de hecho eso lo sigo sintiendo hasta ahora. Entonces yo no sé qué va a pasar de acá en adelante. Sí, sería necio negar de que es verdad de que hace muchos años que he tenido la suerte de que me ha tocado trabajar seguido. Y Sí. eso nunca te da certeza, pero sí es una alegría, obviamente. Y sabes que algo estás haciendo bien, que por algo te convocan. Porque me gustaría preguntarte de eso. O sea, yo sé que capaz que es una pregunta más para un director o para la persona que te convoca, ¿no? Sacando de lado que te convocan por lo fachero y porque cobra barato. Pero, ¿por qué crees que realmente, qué tiene Néstor Bussini que realmente, no sé, es tomado en cuenta para participar en una película? ¿Qué te parece que tenés, Bueno, que puedes dar? mirá, creo que hay me imagino que hay muchas respuestas para eso, porque los proyectos son todos diferentes. Eh, Me imagino que debe haber muchas variables. Creo que es lo que me pasa a mí, o lo que me pasa a mí, es que si hay acá los directores generalmente son los autores, o sea, no tenemos ese formato de que un director Sí, dirija. Hay algunos casos, digamos, me ha tocado algunos casos que son los menos. Si el creador, que con un proceso, bueno, vos lo sabes bien, que es un proceso muy largo, confía en que vos podés desarrollar un personaje y contar esa historia, yo creo que en eso vamos a compartir con el director en creer que lo puedo hacer. O sea, creo que eso claro. parece muy básico, pero ¿y qué pasa? Como de lo escrito a lo hecho hay un camino muy largo y los personajes no se terminan de concretar, más allá de que tengan un marco en lo escrito muy sustancioso, no se terminan de concretar hasta que alguien los personifica y los hace. No solo el actor, sino estamos hablando de todo el conjunto, de cómo se lo ve,
desde cómo se lo viste, en qué marco se lo pone, dónde camina, dónde duerme, dónde está. Ahí se termina de concretar un personaje. Me imagino que en ese proceso de creación, no digo que hay la certeza, pero sí la confianza de que en mi trabajo esa historia se va a poder desarrollar. Después, como sabemos, el cine claramente, como cualquier construcción artística, pero en el cine te lo muestra en el momento que lo estás haciendo. Al ser una creación colectiva también depende de muchas otras cosas. O sea, no solo de lo que vos puedas hacer, sino de cómo vas a funcionar con el entorno. Y yo creo que ahí lo que a mí me pasa, capaz que por haber crecido con esa forma de trabajar, tengo buena disposición a la creación con el otro. O sea, como que, de Ujú. hecho, más allá del trabajo personal, que obviamente uno siempre hace, por defecto, no es una cosa ni siquiera que me proponga, siempre termino construyendo mis personajes en relación al otro. Como que no sé hacerlo de otra forma. Digo, sin Claro. ir más lejos, porque es de la película que vengo hablando estos últimos días. En la película Perros, teníamos una idea de contrato porque es un proyecto de años, de por dónde iba el personaje y su característica. Y eso en realidad no tuvo una gran variación, pero sí eh, tuvo, digamos que, parámetros mucho más concretos cuando lo pusimos a convivir con María Elena, con su pareja, obviamente con la familia vecina, también el personaje de Roberto, de Roberto Suárez, que tiene una forma y juega un rol en la película, que a veces se tocaba un poco con el rol que podía jugar el personaje mío, y entonces Ujú. vos decís, bueno, si esto está tan bien contado con el personaje de Roberto, capaz que tenemos que cubrir como otro rango. O sea, empezás a. Entonces, Claro. me parece que capaz que eso se puede ver, creo que que me adapto bien a eso. Y bueno, y también hay una cosa que hay una realidad. Cuando vos ya más o menos conocés la forma de trabajar de alguien, también, y me imagino que en estos procesos tan largos, buscás como alguna certeza más. Y si bien nada te da certeza, me imagino que también que la experiencia del oficio puede ser una de las formas. En realidad, mirá, em, eh, tampoco creo que haya, lo que te decía, yo estoy convencido de que no hay nada ganado y que yo sí, vivo pensando en cómo, no solo en cómo seguir aprendiendo, sino en cómo seguir escuchando, que también es una parte de aprender, Claro. cómo, digamos, no es que yo quiera encontrar una forma nueva de actuar, pero sí me parece que uno tiene que estar abierto y escuchando porque si no, como que uno se va adaptando a las recetas que uno va encontrando. ¿En qué Seguro. sentido? No es que uno tiene que desaprender todo lo que hace, pero que tampoco eso te condicione a ir siempre al lugar que te pueda sentir como más cómodo. A ver, eso es un poco inevitable, todos hacemos un poco eso en la vida, creo, en general, Ujú. pero bueno, como que no bloquearse y estar y aceptar que te lleven a un lugar que no sea capaz que el de tu zona de confort. Esto lo digo Es- verbalmente, no es tan sí, fácil a sí, veces. pero te entiendo. Sí, te entiendo totalmente. Mirá, justo te voy a nombrar a alguien que seguro que vos apreciás bastante y que es Pablo Stolz. Sí, claro, es Y amigo, con, total. con Pablo, Pablo me decía eso, o sea, grabamos un podcast hace varias sesiones atrás y decía que bueno, que él, si bien sabe que tiene ciertos trucos que los maneja muy bien,
que se los ha dado el oficio, el filmar tanto tiempo, que él siempre está intentando superar en el sentido de encontrar cosas nuevas, y que eso lo divierte y eso también lo hace que crezcas, ¿no? De alguna manera. Y por eso te digo que te entiendo. Y también entiendo eso de capaz que el tema de la creación colectiva, que justo vos mencionás que venís de la BSG, y en ese caso quería decirte que yo creo que también quizás parte de lo algo a favor que le ha pasado a varios actores uruguayos es que algunos han pasado por la murga, y quería preguntarte eso, o sea, ¿qué crees que te dio esa creación colectiva que propone la murga, ¿no? Para armar o para trabajar hoy en día como Claro, actor? en el caso de la BCG, que aparte yo empecé de adolescente, también dentro del carnaval tampoco era una murga típica, digamos. Digamos que se la distinguía para bien o para mal, depende de su Ujú. momento, viste, las cuestiones de los concursos, esas cosas, como muy relacionada al teatro, por una cuestión lógica. O sea, el Flaco y mucha de la gente de Flacos Moni, mucha gente que la integraba, venían del teatro y de hecho armaban los espectáculos como un teatro popular, que básicamente es lo que es el carnaval. Más allá de 10.000 cosas particulares y la cuestión de lo efectivo, pero sí de la representación, quizás una representación que rompía como esa pared con el público en muchas oportunidades, que tampoco era una cuestión, creo que lo innovador de la BCG fue eh, traerlo nuevamente, o sea, actualizarlo, pero tampoco es una cosa que ya se hacía de toda la vida, desde el circo criollo hasta, o sea, esa representación más popular, o sea, no es que la BCG inventó eso, sino que lo Claro. tomó como una herramienta y creo que además, lo puedo decir porque existe desde antes mucho ya, desde antes de que mucho yo de que yo la integrara, lo hizo con mucha calidad y además también era como un lugar donde yo me encontré desde los 16 años compartiendo con músicos, con artistas plásticos, con grupos de danza, con cantantes, gente que... Entonces fue una época muy fermental y además de carnaval, muchas de las obras de teatro que fuimos haciendo, sin proponérselo, el Flaco hizo escuela con muchos de nosotros en cuanto a cómo construir un personaje. A ver, también estamos hablando de una época, el otro día fui a una escuela, a la escuela La Escena, en la cual no Ajá. había espacios donde uno estudie, bueno, audiovisual ni que hablar, digo, o sea, no, no había donde estudiar y la actuación estaba determinada en algunos lugares específicos. Si bien es verdad que te voy a decir que cuando yo ingresé en la BCG, eh, acababan de filmar un video que se llama La BCG no engorda, que se los recomiendo si lo pueden ver, que la productora Sema, que era de José María Ujú. Siganda, es como Ajá. una especie de historia en videoclip muy interesante. O sea, la BCG ya tenía una relación con el audiovisual y de hecho fue el puente de algunas cosas que yo empecé a hacer con ellos, como videoclip para bandas, me acuerdo de Sol Ángeles, que era una banda musical, que hicimos un espectáculo en la Casa del Teatro. Tuve un primer contacto con el audiovisual, después hice un programa en TV Ciudad, que si bien que tenía, era un programa de humor, malo pero nuestro. Y hablando de Pablo Stoll, ahí fue donde Pablo, a través de amigos en común, empezó a verme ahí, fue que se le ocurrió que podía hacer mi primer corto, que terminó siendo el corto 8 horas de Adrián Viñez del Garza, que también era su debut. Sí, O sea, me ha sí. tocado participar también de muchas óperas primas y eso también es muy emocionante porque eh, digamos que el- la ópera prima tiene una cuestión de que compartís como una primera experiencia, pero a su vez son experiencias muy trabajadas, muy pensadas, que tienen procesos muy largos. Y entonces también eso te permite lo que podría parecer una desventaja
porque es una primera experiencia, también te da la posibilidad de un trabajo a largo plazo, o sea, de una cosa muy pensada. No quiere decir que después se deje de pensar, pero digamos que Sí, sí. esa cuestión de lo primero, como del primer trabajo, siempre tiene esa cuestión muy fermental. Y bueno, también es verdad que lo que vos decías, cómo influyó eso, eh, muchas actuaciones, muchas funciones, digamos. Eso no te asegura nada, pero sí es verdad que eh, mucho contacto con el público y si bien eso parece que no está tan directamente relacionado al audiovisual, yo creo que no es tan así en este sentido. Cuando vos te enfrentás a un rodaje, eh, no es un mundo, es un mundo un poco hostil para el que no está acostumbrado Ujú. y se considera que es un mundo hostil para el trabajo del actor, para el desarrollo de su personaje, para la tranquilidad, para poder. Yo creo que el hecho de haber convivido tantos años con funciones, con contactos con la gente, con esa cuestión de estar muy dispuesto a lo variable, a que el público modifica lo que haces inevitablemente, te da un cierto entrenamiento para estar protegido de que esos estímulos externos digamos, te inhiban en tu trabajo de actuación. O sea, esto es una reflexión que no quiere decir, mirándolo como cosas que de repente a mí me fueron preparando sin saberlo, para cuando por Sí. primera vez estuve enfrentado a una cámara. Creo que quizás eso me puede haber jugado como a favor como por ejemplo, te doy un ejemplo que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Maya Castro, que es cantante, que además es amiga y que participó en la BCG, le pasa un poco lo mismo, que cuando empezó a hacer sus espectáculos de manera como cantante, sentía que si bien no había hecho lo mismo antes, pero había algo había una historia que la venía acompañando, digamos. Y que creo que eso Claro. inevitablemente es parte de nosotros. Y creo que en muchas cosas nos ha ayudado a ir construyendo otro oficio, pero que no es exactamente, que no es tan diferente, digamos. Siempre algunas cosas por lo menos son las cosas que uno encuentra para sentirse más seguro, digamos. Bien, bien. Sí, sí, que todo puede cambiar, que hay que tener capacidad de adaptación, que de escuchar al otro, bueno, de proponer y dejar que el otro proponga también. Digo, creo que todo eso de lo imprevisto, ¿no? Como decís, Exacto, te lo da el contacto con la gente y el show tras show, ¿no? De tener que sabes que uno no va a ser igual al otro, exacto. que va a haber, se puede equivocar un compañero y vos la tenés que remar, o todas esas cosas suman. Y otra cosa que me queda también hablando de esto del trabajo entre varios en equipo, que es lo que hace el cine, que hablabas de, bueno, y esto de la ópera prima también, de construir con el tiempo también y llegar como a una meta, con los operaprimistas y con los directores que nos pasan nuestro cine, que por lo general son los que escriben las obras. ¿Cómo es ese trato con el director? ¿Cómo llegan los directores a vos? Es cierto que lo que decías, hay veces que un director empieza a escribir una obra y un guión y piensa ya en un actor, porque dice, me encanta cómo actúa Goscinny y para este personaje va a andar espectacular y empieza ya a hacerse toda la película en su cabeza y escribirlo. Eso pasa bastante seguido de que te contactan desde un inicio de un guión, que te están tirando, te dicen, tengo tal idea, estoy escribiéndola, me encantaría que seas vos. ¿Cómo es el Sí, mirá, proceso? eso he tenido diferentes experiencias. Sí es verdad que, por ejemplo, en mi primer protagónico fue Tanta Agua. Yo ya había trabajado con Leticia en la película 3 de Pablo Stoll. Ella estaba trabajando Ajá. como una asistencia, creo que en continuidad, si no me equivoco. Y ella ya estaba pensando en mí. No sé si cuando la escribió, pero sí, sí cuando me vio actuar ahí ya había pensado. em, el- También me ha pasado, te digo, diferentes.
este primer corto que hice del Garza, de Adrián Beniés, hice casting. O sea, Pablo me dijo, Pablo le sugirió a Adrián, ¿qué te parece si le hacemos el casting a Néstor? No los conocíamos. Y después, por ejemplo, que hablamos recién de Perro, Tato Minuti, que Madura China, Alelí, este, bueno, Zanahoria no sé, pero ahí no hice casting, pero no creo que haya estado desde el principio en el proceso. Tuve muchos casos que sí. En Capla me pasó una cosa muy curiosa, que yo no lo conocía a Álvaro Bresner, que ahora somos muy amigos. Fui a un primer casting que Álvaro ya había venido de España, pero fui a hacer casting para otro personaje, Ah, que era uno de los hijos de y haciendo el casting, Álvaro en ese momento me dijo, te podés quedar porque quiero hacer otras cosas. Y a la semana me llamó para ofrecerme el coprotagónico. O sea que ahí fue, claramente, no fue una cuestión anterior, sino que fue una cuestión de la oportunidad. Es verdad, y generalmente, a ver, te voy a ser bien sincero, te allana mucho el camino cuando es una cosa ya que ya habían pensado en vos, en el sentido de que el casting, no en el momento de hacerlo en sí, pero en la preparación siempre es un desafío y es como no importa el tiempo que tengas en el oficio, ni siempre, más allá de ponerte nervioso, es como, te pone en un lugar en el cual quedas expuesto. Actuar es quedar expuesto, o sea, siempre estás sí, expuesto. Y uno tiene que estar dispuesto a eso, pero el casting es como una doble exposición, porque la exposición normal, que es estar actuando frente a una cámara, frente a otro, que es algo a lo que estamos acostumbrados, pero también esa cuestión que te obliga después a cuestionarte de si el casting después no es positivo, qué fue lo que pasó. Y es muy tramposo eso, porque más allá que teniendo experiencia y racionalizándolo, sabés que la elección depende de muchas cosas, entre otras lo que vos hiciste en el casting, pero que hay un universo mucho más grande que eso. sí. Pero uno siempre va a terminar enfocándose uno hizo o lo que no ¿En cuál fue el hizo. error que pudo haber cometido? Exacto. Entonces, ¿Cómo no llegó el, a convencer de alguna manera? exactamente. Entonces, no es que igual creo que el casting más difícil es el que nos ha tocado, creo que a muchos colegas, con diferente suerte, a veces con un sí, a veces con un no, que es el no presencial. Ese sí es más difícil. No más difícil de hacerlo, pero más difícil porque no te quedás, ni siquiera no es que no tenés una devolución. Cuando haces un casting presencial, no es que te van a hacer una devolución de qué fue lo que pasó, pero tenés la cara del otro, interactuaste, podés ver, Sí, podés decir, ¿te parece que voy por acá, por allá? El otro casting es más difícil porque te quedás sin respuestas. Entonces, y como el trabajo de la actuación tiene mucho que ver con la autoestima, con la autoestima no de creerse un ser, digamos, especial por más o menos resolver bien la interpretación, sino que tiene que ver con la autoestima de que en el momento de que vos tenés que representar, tenés que creer realmente que lo podés hacer bien. Y entonces claro. el manejo de la autoestima y el equilibrio no es fácil, digamos. Entonces, a veces uno se expone a determinadas cuestiones que tiene que intentar manejarlas con
de manera sana, digamos, y intentar que tu cabeza que no te ganen los pensamientos, ¿viste? Ujú, Es una cosa que te la digo, pero que yo obviamente no es que yo la manejo súper bien. Intento con el. Aparte, seguramente vas a recibir muchos comentarios buenos y elogios y de las cuestiones que haces. Y también vas a sentir en algún momento que fallaste, pero incluso aunque nadie te lo comente, generás grandes expectativas sobre una escena en particular, porque uno a veces, yo trato de evitar eso, porque me pasó ujú. desde los inicios que vos lees el guión y decís, bueno, esta escena tengo muchas expectativas de lo que puede pasar y de repente no era esa, era otra, y te quedás frustrado por eso. Y bueno, y eso ya también hay que agradecer a los directores que, que muchas veces están atentos a esto que te digo yo, a la cuestión de, no sé si llamarlo anímica, pero sí tiene que ver la cuestión anímica del actor, de la actriz. Tiene muy buen ojo para eso. Creo que en el arte de dirigir eso es un punto. Y A no hablo de favor. Sí, sí. consentir, ni Ujú. de, No, pero sí que tratar de leer qué es lo que te está exacto, pasando de alguna manera. Sí. exactamente. Programa de cine uruguayo podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Hoy en día está filmando bastante, o sea, gracias, por suerte te están convocando bastante, ¿no? Sí. Y estás haciendo, ¿pasa que tenés que hacer casting o te pasa más que te llaman y te dicen, Néstor, pensé tal personaje para Mirá, vos? por O sea, ejemplo, de lo que se estrenó este año, que Madura China y Perros, no hice casting. Ahora empiezo a filmar la tercera temporada de Pongo y Helado, pero sí hice ujú, casting en la primera. ujú, claro, está, Y y de hecho este año hice para Argentina, hice dos castings y o sea que me pasa que hago bastante más casting para afuera que para acá. claro, Por sí, ejemplo, lógicamente. el año que viene voy a participar de una ópera prima y es un proyecto ya hace tiempo que me han hablado. Claro, Generalmente hago más, pero también hago casting acá, cuando algunos servicios de producción, depende, algunos casos sí, otros no. A claro. ver, Está, pero es más lógico. ¿lo qué? Que es más lógico que, claro, que te pase más para afuera que Pero para igual lo te voy a local, decir, ¿no? a mí me parece perfecto que vos, aunque fuera un proyecto de acá, tenés una cuestión, es difícil que después de muchos años no conozcan algo de tu trabajo, pero sí es Ujú, verdad que eso no quiere decir, hay una cuestión específica de un proyecto y ver cómo funciona de repente claro, con otro. el tema de probar. Y sí, o sea, es parte, de hecho, mirá, yo cuando puedo sigo participando de algunos proyectos de escuelas, Ujú, incluso hace años también colaboraba en algunos procesos de casting, porque es difícil estudiar sin el proceso de casting, es algo muy importante. Y además también, me parece que también, de todo esto que hablábamos, sí valorar, yo creo que eso ahora se tiene muy claro, de hecho hay gente que se dedica específicamente a eso, que es muy importante más allá de que después te den el papel o no, que los procesos de casting sean, que se contemple la posibilidad de quien se va, de quien asume este riesgo de ir y ponerse frente al otro, sienta que tuvo la oportunidad de hacerlo, y que no lo pasó por arriba, ¿viste? Yo creo claro. que eso está más cuidado y que no es no es una cuestión, ¿viste? De una sala de espera con 40 personas y que pasemos todos como chorizo a hacer algo. Que hay Ujú, que hay un tiempo, y yo creo que eso, y sobre todo hay mucha gente joven que se está dedicando a eso, se está haciendo cada vez mejor. Y bueno, la verdad que a mí, y sobre todo porque, por ejemplo, el otro día que fui a la charla hasta en la escuela, es de las cosas que más te preguntan
la gente que está estudiando. Porque es un desafío, es como que bueno, es una prueba. Digamos que también hay que aprender a no vivirlo como una cuestión, no es una sentencia de nada. Ni que te digan que sí, ni que te digan que no. Claro. No. ¿Y tenés un representante o directamente hablan con vos? ¿Cómo Mirá, es? bueno, ese es un tema. En algún momento Ajá. iniciamos como una relación con alguien que no importa, y enseguida nos Sí. dimos cuenta de que no, de que para Uruguay no era necesario. No era necesario, a ver, pará, lo estoy diciendo mal. Yo creo que necesario es, pero en el cual yo no me iba a sentir cómodo, porque no, me parece que en el medio, sí lo que yo no necesito en el medio uruguayo es alguien que me haga conocer. Pero sí estaría bueno que alguien se encargara de algunos temas de mi trabajo que no fuera yo directamente. Yo no digo que eso esté. Pero es verdad que yo no me sentiría muy cómodo manejándome con gente que ya conozco. Sí, A sí, través de otro. claro. Ah, Pero es una cuestión mía. O sea, yo creo que está sí. perfecto. Sí, para afuera he tenido algunas como indicios, propuestas, pero en concreto no tengo un representante. O sea, cuando me Bien. contactan de Argentina o Brasil, me lo hacen como personalmente o a través de un representante que no es directamente mi representante. Claro. Claro. Estaba viendo en Internet Movie Database que tenés 35 películas. Sí, eso debe ser contando como series y cosas. Y sí, sí. 35 has participado, sí, Mira, hasta en te voy a cortos y ser todo. sincero. Cuando me piden, viste que te Sí. piden para proyectos, carta de intención, que tenés que. Yo uso la base de datos y la voy actualizando en una planillita que tengo. Y sí, la verdad que es un montón de cosas. Bueno, de hecho, el otro día vi un primer corte de la nueva película de Abdolov y Damiani que se llama Cuando yo existía, que se va a estrenar creo que el año que viene. Sí. Y participé en la película de Un cabo suelto de Daniel Handler, que también se va a estrenar el año que viene, o sea que todavía quedan algunas cosas por También. verse ahí. Y Te vamos a seguir viendo, así que Néstor. por ahora no van a poder zafar. No, pero es buenísimo, ¿no? Desde tu primer protagónico, o sea, ¿cuándo fue tanta agua? Que fue tu primer protagónico. Sí, o sea, el primer corto fue 2004-2005, Está, fue 8 horas. ahí va, Después sí. participé, tuve dos escenas en Acné, que fue mi primera, o sea, fui a filmar un domingo, ¿me acuerdo? Mi primer trabajo como en película, y que era en cinta todavía, ¿no? En fílmico. Y después participé en tres de Pablo Storia en La Demora. Pero felicitaciones, tenés 20 años de carrera en cine. Sí, es verdad, tenés razón. Y y ahí fue tanta agua, y mirá, ahí me enteré que iba a ser papá y Leandro tiene 13, Ujú. o sea que hace 14 años. Fue en el 2011. De protagónico. Muy bien. Claro, que aparte fue un proceso, tenía muchos desafíos para Leticia y para Ana, y ellas venían a hacer dos cortos preciosos, y venían acostumbradas además a trabajar con niños adolescentes. Joaquín, quien era mi hijo en la película, tenía 10 años cuando empezamos a ensayar, y Malú 14, 15. Entonces hicimos un proceso de esa familia, los procesos de ensayo eran todos los días, durante más de 2 meses, en el comedor de la casa de Anita, merendábamos, ¿no? O sea, jugábamos un poco al juego este que es con las letras y con dados, ya ni me acuerdo el nombre, que aparece en la película, Ajá. y que formás las palabras y puntaje. Sí. Ay, yo también soy horrible para los Sí, nombres. Sí, sí, pero está. come- Seguro que hay más de uno sacándolo ahí ahora. va. Sí, sí. Comentábamos cuestiones nuestras, no sé y después ensayábamos. ¿Sudoku no es? Sí, No. creo que sí. No, el Sudoku Sí. es cuando. Sí, puede ser. Y, Sí, no sé, no sé. y comentábamos cosas nuestras y después ensayábamos escenas.
Y la verdad que fue un proceso de construcción de esa familia hermoso. Y después fuimos a Salto, que estuvimos como un mes y medio viviendo ahí. O sea, como la verdad que para hacer esa primera experiencia de tener un personaje que se desarrollaba en toda la historia, y no podría haber encontrado una mejor Sí. digamos que realmente Y fue estábamos muy contenidos en la parte de actuación y bueno, aparte de jugando a ser el padre que no era, digamos, que eso, bueno, siempre en la actuación, siempre tenés referencias de aunque vos no seas padre, tenés referencias propias de los padres que viste en tu vida o de los cuales compartiste y de las relaciones con los niños. Y te voy a decir que eh, pasaba algo que como convivíamos en ese lugar, básicamente funcionábamos como una familia por fuera del rodaje. Si bien Malú estaba con su papá, Joaquín estaba con su mamá, me acuerdo que todas las tardes después que terminábamos de filmar, venía Joaquín y me golpeaba para ir juntos a la piscina. Él bien. tenía había como una cuestión, o sea, todos teníamos claro que que el cine es una fantasía, pero este, realmente estábamos bien en el límite, digamos, lo estábamos casi como viviendo ese viaje. Y bueno, no siempre uno tiene la oportunidad de trabajar así, sobre todo que a veces que por un lado es una ventaja de que puedes terminar de filmar y te vas a tu casa, pero a nivel de construcción y de mantenerte en el personaje, estar en un lugar que no es que estás siempre en el personaje, pero que no te terminás de ir del todo, también es una ventaja. Este, Das bien de personaje de padre, de tipo común, bueno, que intenta superarse y eso para en el cine para pensar en conflictos y un desarrollo, creo que das muy bien con ese rol. sí, mirá, Así que ahora es eh, por esto tengo el bigote, estoy haciendo en teatro en Familia de Florencio Sánchez. que según ¿cómo es? Ah, sí, Agustín Ferrán, sí, tenés el mejor bigote del cine nunca fui uruguayo. consciente que había usado tantos bigotes hasta que lo vi ahí. Genial. No, perdón. Estoy haciendo en Familia de Florencio Sánchez, Ajá. un personaje que es muy cínico, digamos, muy agrio. Y, y Leandro, que está acá al lado, en la habitación del lado, que lo tengo, le pedí que se quedara callado, este, eh, me dice, nunca pensé que podía ser tan así, me dice. Como que, bueno, igual te voy a decir, eh, no quiere decir que vos vayas a hacer lo que hacen tus personajes, pero sí es verdad que algo de lo que representás tiene que ver contigo. Es difícil asumirlo y hacerse cargo de pensamientos que digamos que no coinciden con tu escala de valores o con tus principios, o con tu forma de conducirte en la vida, pero digamos que también también uno, siempre el material que usa es el que tiene y de alguna manera piensa que ese tipo de actos o de comportamiento están muy lejos de lo que uno podría llegar a ser viste, en este ejercicio de la representación se da cuenta de que capaz que no estás tan lejos. Que eso no Claro. quiere decir que te transformes en lo que estás representando, pero sí también te das cuenta que de alguna manera lo podrías hacer. O sea, que no está, él es, una vez no se da cuenta, no es que yo termino, por ejemplo, esta obra, termino la función y me quedo en el personaje angustiado, porque no es eso, pero sí lo sentí físicamente, que obviamente realmente sentís Ujú. un cansancio que no responde a la actividad física que tuviste, responde probablemente a esto que te estoy diciendo, al reconocer
lo que uno puede llegar a ser. Claro. Este, Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Y hablando de eso, ¿cómo preparas un personaje? O sea, porque te vienen con una propuesta, ¿no? Te ha tocado interpretar, si bien yo te estoy diciendo que das bien de padre y no sé qué, pero has representado diferentes tipos de personajes en secundarios, protagónicos. ¿Cómo preparas un personaje con un director y vos después en soledad, ¿no? Para, para y poder interpretarlo, obviamente, ¿no? sí, bueno, viste que lo primero que yo intento, que a veces no hay una única respuesta para eso, pero sí, yo creo que cada historia tiene como un tono de actuación. ¿En qué sentido? Y esa respuesta no la tengo yo. Sí puedo colaborar e intentar llegar, en ayudar a encontrarlo, pero eh, hay que ver cómo se imaginó y cómo quiere contar la historia el que la escribió y el que la va a dirigir. Y yo soy muy respetuoso en eso, en el sentido de que me parece que uno debe adaptarse a ese tono y no tenerle miedo. Por ejemplo, Álvaro Brenner, que es un gran director de actores, me dice, mirá, esto es una comedia, pero estos personajes están un poco recorridos corrido de la realidad, no son 100% no es una actuación 100% naturalista, ¿viste? Ujú. Entonces uno tiene que intentar responder a eso. Entonces, a veces, de acuerdo a la historia que querés contar, el director, el autor, tiene una idea de eso. Entonces, lo primero es como intentar llegar a descubrir cuál es ese marco. Porque básicamente uno a lo que tiene es, bueno, tiene que ser creíble lo que haces, que el que lo esté mirando crea que vos podés ser esa persona que está ahí. Eso, bueno, es como, digamos, como lo primero que uno intenta. Ahora, cuando te enfrentás como con Verónica, que hicimos un trabajo en quemadura china muy largo, si mirá, la parte de ficción de esta película, estos personajes tenés que creerle, pero tienen un código, que tenemos que encontrarlo, y no es un código de cotidiano, ¿me explico? No sos vos de chico hablando a una cámara. Es otro Claro. tipo de persona. Entonces está. Entonces me parece que lo primero es intentar llegar e intentar eso. Y después lo que yo intento es empezar a encontrar la lógica del personaje de acuerdo a determinados parámetros. Y vos esa lógica como que la vas defendiendo ante las propuestas del director. Y decís, mira, yo creo que no, que Jorge, en este caso, no haría esto. Bueno, obviamente, uno a veces se pone, que ahí te digo, está la lucha como de. Hay siempre una lucha con el director, que capaz que no es una lucha de que te agarres a piñazos, pero hay una lucha No, de no, que uno no. intenta defender su lógica porque empieza a creer en eso, pero a veces también tiene que, tiene que aceptar lo que el otro ve de afuera y y bueno, y siempre el director tiene una visión más general, entonces, y después de encontrar eso, como el tono de la actuación y la lógica de los personajes, que esa lógica no es individual, lo que hablamos hoy, también hay lógicas colectivas, cómo funciona esta pareja, cómo funciona este enfrentamiento, cómo te comportás frente a este agente extraño que viene. Y después sí, después que tenés eso en las escenas, y después para el rodaje mismo, saber en qué punto y intentás hacerte una línea de evolución de qué le pasa en cada momento a este personaje, más o menos. Eh, Claro. entonces, de acuerdo a eso, con esos tres parámetros como medios así, el día que vas a hacer la escena, ya no te preocupás más por eso. O sea, ya no estás pendiente de eso, sino intentás de que es de estar presente en el momento.
de Claro, mantenerte ya sabes a fresco, dónde tenés que llegar, o sea, no tenés que recorrer el camino, o claro, sea. entonces de estar lo más fresco posible. Si ya ensayaste, genial esa escena, y si no la ensayaste, estar lo más fresco posible para respetar estas cosas que vos intentaste hacer. Ahora, todo eso está bárbaro. Después, estar abierto a lo que pase, porque siempre te vas a encontrar con estímulos y con cosas que no estaban previstas. Claro. Primero porque estás actuando con otra persona o con otras personas. Es, Eso te iba a preguntar, porque hablaste al principio, ¿no? Del recibir del otro también, de eso de compartir y todo. Hay momentos previos donde dialogás y preparás el personaje en conjunto, por ejemplo, con María Elena, ahora en Perros, o sea, existen esas instancias, Sí, ¿no? Tienen que existir. claro, sí, incluso el, entrás como en intentás jugar a favor de eso fuera de escena también. Ujú. Entonces, de acuerdo, que eso también lo hablamos del otro día en la escuela, que cómo te preparás vos para tu día de rodaje, ¿no? Y esto es lo que yo intento. O sea, vos no podés prever lo que va a pasar en la escena y en realidad eso te va a jugar siempre a favor, que pase algo. No es un problema, al contrario, eso te va a ayudar. Las acciones, o sea, las acciones que tengas que hacer, las cosas que pasen, te van a ayudar a contarlo mejor. No es un problema eso. Eso tenés que pensarlo Claro. así. Bueno, salvo que se te caiga un foco en la cabeza, eso sí es un problema. Pero, Sí, por supuesto, pero, sí, sí, sí. pero digamos que lo que pase no es un problema, al contrario. Lo que te distraiga, lo que pase, eso para vos. Y si no sirve, no se usa. Pero a eso. Pero sí, qué herramientas tiene uno, más o menos sabe, por el plan, qué escena va a filmar el otro día. Entonces, de acuerdo a eso, la preparación la tenés que hacer desde el día desde el día anterior que estás leyendo el guión. Si filmaste el día anterior, cuando estás en tu casa a dormir, cuando te despertás. Entonces vos decís, ¿qué preciso yo hoy? Y en eso ser un poco egoísta. Egoísta con el rodaje en general. O sea, yo, ¿qué escena voy a contar hoy? ¿Qué preciso yo hoy para esta escena? De repente preciso estar, no preciso de estar ni recluido, ni preciso estar extremadamente concentrado, preciso estar como con una energía arriba. Ahora, si vos precisas otro tipo de energía, tenés que intentar encontrártela vos, no esperar que se te conceda, digamos. No estoy hablando de nada extraño, pero si en escena vos se te va a respetar y te van a dar el tiempo, si precisas un tiempo. Pero vos tenés que intentar ese trabajo, empezar a hacértelo vos, prepararte de la manera que vos creas, lo que a vos te parezca que te favorece a lo que tenés que contar ese día. Y eso no solo es individualmente, a veces cuando tenés escenas por ejemplo, con María Elena teníamos la escena consumíamos estos cristales, y claro, es difícil escribir cómo vas a reaccionar a eso. Tato tenía un guión súper bien construido, con los personajes muy protegidos, que tenía un marco muy lindo en el sentido como muy completo, pero hay cosas que hay que ver qué pasa. Y Claro. no es que con María Elena ensayamos lo que iba a pasar. Lo que intentamos entre nosotros favorecer como una confianza, ni siquiera lo hablamos específicamente, pero sabíamos que requería que estuviéramos realmente muy confiados en el otro, de que lo que pasara, el que lo hiciéramos, que iba a estar bien, que teníamos la libertad de equivocarnos, o sea, que no íbamos a estar nerviosos entre nosotros por lo que hiciera cada uno. Y eso, digamos que ¿qué pasa? Cuando vas a filmar esa escena, vos tenés que encontrar, por ejemplo, esta escena, tenés que encontrar la forma de irte preparando de antes, digamos. Porque el rodaje es muy complejo, en este sentido, que pasan muchas cosas, hay muchas variables, y si bien es verdad que a la parte de la representación de la actuación se la tiene muy presente, no podés esperar que estén pendientes exactamente de lo que vos necesitás. Eso es algo que vos tenés que intentar buscártelo, y si hay algo que conspira contra que lo que vos crees realmente que te ayuda a hacer la escena, plantearlo. Claro.
Ah, Entiendo que cuando vos bien. recién empezás a trabajar es más difícil hacer planteos. Planteo no me refiero a nada Sí, sí, sí. extraño, pero si vos precisás para determinada escena un tiempo o esperar o decir, mirá, a mí me favorece esto, y tenés que intentar decirlo porque eso siempre va a ser o sea, no es solo está bien para vos, está bien para todos, digamos. Bien. Y te pasa hoy, yo no sé, hablando de todos estos procesos y todo, ¿no? De cómo llegan las películas y todo. eh, y bueno, y que las escriben muchas veces para vos, como personaje. ¿Te pasa de, bueno, de tener que rechazar o alguna película o algo que no te convence y tratar de, no sé, hablarlo con el director en todo caso, Sí, decir esto no mira, es para mí? O, te voy a ser bien sincero, no me ha pasado muchas veces, ujú, un par de veces que realmente, a ver, lo que me pasó, que en ese, te voy a hacer, no era ni siquiera que, que no me gustaba o que no me encontraba con el personaje que me habían propuesto, sino tenía que ver con que me parece que no estaba, que la historia en general, yo sinceramente, que es una medida que es exclusivamente de una persona que lo lee. Yo como no, todavía no veía la historia viste, como construida para contar, ujú. que aparte intenté transmitirlo con Ahí tocaste otro ego. claro, no, intenté transmitirlo de la manera que es lo que pensaba, que es, Sí. no estoy diciendo que esto no se debería hacer. Lo que estoy diciendo es que me parece que es un proceso para hacer este, con gente que también esté en un proceso de iniciación de la creación audiovisual. Digamos, era un proyecto que no tenía las condiciones, como digamos, capaz que queda muy formal decirlo, profesionales, Ujú. y que no podían cumplir, digamos, hablemos claro, con lo mínimo que es una tarifa de SUA, entonces vos decís, me parece que yo ya no tengo que hacer porque capaz que no es solo un tema mío, sino es un tema de que capaz estás ocupando un lugar que lo tiene que ocupar otro. Claro, Para hacerte bien concreto, yo trabajo de escuelas que obviamente vos no, yo cuando puedo lo sigo haciendo y ahí no tenés una exigencia, una tarifa de SUA, tenés una exigencia así de un pago porque me parece que siempre tenés que cobrar algo para trabajar, pero ahí hay otra finalidad. Pero esto como no era un proyecto de escuela, como ya era un proyecto, sí, sí, este, ni siquiera es una cuestión de una seguridad, pero sí de una aspiración a un futuro. O sea, cuando eso no está, me parece que no, sí, sí. que uno Pero, debe elegir, bueno, no, debe no. Yo elijo que eso prefiero no hacerlo. bien, bien. Y otra cosa, no qué recomendarías, pero qué debería tener en cuenta un director con un actor? O sea, al momento de pensar o de trabajar. ¿Qué te parece que se debería prestar atención hacia un actor Mm. de parte de un director? Bueno, eh, Que pueden ser cosas que no son tan tenidas en cuenta y que son valiosas y este sí, mirá, capaz que no sé si tengo una cosa específica. Sí, hay hay una cuestión que a mí me pasa y creo que pasa mucho, que el actor, los ojos que más mira durante un rodaje son los del director. Es la mirada del director. Y hablo de la mirada artística y hablo de la mirada concreta. ujú, O sea, uno cuando está filmando, de repente al director no lo tiene a la vista,
pero las referencias que uno tiene de lo que está pasando, más allá de las propias, es la cámara y los ojos de quien maneja la cámara, del fotógrafo, y son los ojos del director. Y y a veces yo entiendo que el director está manejando un mundo gigante que incluye hasta la hora del catering y el asistente con el que no llegamos, pero que esa mirada es muy importante. Y esto es capaz que nos pone en un lugar como de mucha vulnerabilidad, pero eso lo veo en actores no te hablo de principiantes, te hablo en todos en todos los intérpretes. Es una mirada que nos importa mucho. No exclusivamente no es exclusivamente para la mirada para decirte está muy bien y la palmada a la espalda lo que hiciste, pero sí es lo que uno a veces se siente desamparado es cuando siente que no tiene que no tiene la atención de esa mirada. ¿Me explico? Que a veces, Sí, sí, sí. que por suerte, te soy sincero, no me pasa mucho, pero es difícil cuando vos estás haciendo y notás esa mirada como perdida en referencia a lo que vos haces. Se entiende que no es un tema personal, no es que están en contra de vos, pero eso influye mucho en la confianza y en lo que hablábamos hoy hace un rato y en la autoestima del intérprete. Entonces, más que una indicación de qué decir o de qué mirar, digo sí estar atento. Y eso no quiere decir que vos no puedas estar atento a otra cosa. Capaz que no sé si se entiende mucho lo que. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, Pero, totalmente. pero esa Totalmente. conciencia. Sí, que no te sientas solo, que realmente si para que No, salga y claro, aparte al sobre todo final, la atención. Porque a veces, incluso para cuando te dicen que está bien, a veces me ha pasado, sobre todo en proyectos en el exterior, de que no es un tema que. No, estuvo perfecto. Y en sí, realidad pero ¿por qué? vos sentiste de que no hubo una mirada, ¿viste? Claro, Entonces, claro, eso claro. acumulado, a ver, son momentos, hay escenas, o sea, no estoy hablando del 100% del tiempo, digo que eso acumulado te aleja del actor. Bien, bueno, pero para cerrar esta charla, podemos decir que los actores son como niños que buscan la aprobación de sus padres. Bueno, a ver, yo te soy bien sincero, yo ahora este año me tocó hacer teatro y te gusta que te guste las obras a todo el mundo, pero la principal mirada es Sí, al primero que se le ocurrió que vos estuvieses en esa historia. sí, sí, Es una sí, realidad. sí. Bueno, Néstor, no, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una clase muy linda, más que una charla, No, qué y no clase. esperaba menos, no esperaba menos realmente. Decirte para lo último es que realmente, no sé, gracias por estar, porque sos ya un referente en el cine nacional, y es lindo encontrar películas que sos un tipo simpático, que me parece que caes muy bien, y cuando uno ve una película y ve a Néstor Bucini en una película, y no te lo digo por adularte ni nada gratuitamente, sino que es real. Yo, por lo menos me pasa a mí, yo estoy seguro que le pasa a mucha gente, decir que lo ves ahí a Néstor Bucini en una peli y decís, bueno, por lo menos hay un lugar seguro en esta película. Y Bueno, que puede pasar de que después, como cualquier obra de arte, te guste, no te guste, o tengas cosas para criticar, o tengas cosas que te gusten obvio. más o menos, porque eso depende también de cada uno, de la vida que trae encima y los gustos personales, pero sí sabes que estás ahí y que sabes que por lo menos ese personaje va a ser interesante, así que te Bueno, felicito y muchas gracias, te agradezco mucho, Pablo. Y mirá, yo digo, no es un tema ni de falsa humildad, o sea, no es un tema de sentirse referente, pero sí es verdad que cuando te vas encontrando en estas charlas que vas teniendo, que también es las oportunidades que te da el cine, charlas con gente de escuela, el otro día estuvimos en el Florencio Sánchez, una charla hermosa después de ver la película. Este, eh, Creo que el hecho de este tipo de charlas son muy interesantes porque incluso me sirven a mí.
Porque es lo que te decía, yo no tengo esta capacidad introspectiva de hacerme estos planteos, ¿viste? Yo hablo esto contigo hoy y ya está. Y ahora estoy. Sí, sí, eh, a otra y cosa. claro, no es Sí. que. No, capaz que a veces pienso en las cuestiones de por qué no me salió de esto, de estar enfrascado en. eh, pero está bueno tener este tipo de charlas porque me parece que es parte de esta construcción de este mundo, este mundo del cine del cual yo estaba y estoy y estuve siempre muy enamorado desde antes de tener la más mínima proyección de que alguna vez iba a participar en una película. O sea, el cariño, me imagino que a todos nos pasa un poco lo mismo, por esta forma de contar, es muy anterior a la posibilidad de estar participando, que de hecho ya, si me lo planteo así, es como irreal. Claro. En tu vida te hubiese imaginado que. Qué No, no, locura, ¿no? De que ibas a estar en tantas películas haciendo esto. Tu pasaje por esta vida es claro, este, es increíble. claro, entonces, porque creo que me parece que todos debemos compartir, bueno, cómo no enamorarse del cine, ¿no? Yo qué sé, Ujú, entiendo que a alguien no le pase, pero ujú. es como, yo qué sé. Entonces, me parece que si vos podés colaborar en algo y sobre todo gente tan talentosa y gente que evidentemente más joven que yo, porque ya me está tocando hacer los papeles, está bueno, me hace sentir bien, digamos, me hace sentir bien. Bueno, Néstor, muchas gracias. Bueno, abrazo grande, abrazo, saludos. Abrazo grande. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de cine uruguayo podcast.